¿Qué es más difícil para un pastor? ¿Predicar sobre algo conocido o sobre algo desconocido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo conocido? ¿Desconocido? Por ejemplo, si yo hablo de la parábola del hijo pródigo, puedo hablar tal vez una semana porque siempre hay detalles que están. Pero la parábola de hoy es un gran desafío porque ya está explicada. Leemos la Biblia, la explicación de Jesús y parece que ya entendemos todo. Hay varios elementos para pensar. Hay un sembrador, hay semillas, hay diferentes tipos de suelo, hay amenazas, y al final hay un resultado. Tal vez nosotros cuando escuchamos la parábola, espero que no haya pasado eso con ustedes, podemos pensar así: aquel fulano que venía a la iglesia, él tenía poca raíz, por eso no viene más. Aquel otro que tal vez está mejor económicamente, dejó de venir a la iglesia, y es porque las otras cosas lo amenazan y se gana con las riquezas del mundo. Nosotros somos los buenos, ¿no? La semilla en el suelo perfecto, y por eso estamos hoy, un día de lluvia y frío, estamos en la iglesia. Por supuesto que nadie pensó así, ¿no? Jesús sale de la casa de Pedro, que estaba ahí a la orilla del mar. Pedro era pescador. Se sienta con sus discípulos y con más gente, tanto que tiene que ir a un escenario especial que es una barca, y ahí se sienta y bueno, empieza a hablar. Semilla. ¿Dónde están las semillas en nuestra vida? Tengo acá una porción, si alguien necesita alguna cosa después, la puede venir a buscar. ¿Qué significan semillas en nuestra vida? ¿Qué comieron ayer? ¿Alguien comió arroz? Arroz es una semilla. Acá tengo algunas. ¿Alguien comió pan? Por supuesto. Viene de semillas. Barrita de cereales, que es para alguna emergencia. Ahí, por supuesto, todos son semillas. Las semillas tienen un gran poder, pero no es solo la semilla que tiene gran poder. Ahí vemos la marca del Creador, que pone en la semilla un potencial genético fantástico, porque una pequeña semilla va a generar después un código genético de una planta que puede alimentar a muchas familias. ¿Cuánto dura una semilla? Yo había creído que semillas en las pirámides habían germinado después de estar tanto tiempo guardadas. Voy a la computadora, entro a inteligencia artificial y me dice: esa es una leyenda urbana. Pero sí hay una semilla que duró 20 siglos, una semilla de una palmera que estaba en un sitio arqueológico de Masada, en Israel, y allá encontraron esa semilla, y bueno, los técnicos en el año 2005 la hicieron germinar, y hoy es una palmera, pueden buscar después por internet, y la palmera fue bautizada con el nombre del ser humano más longevo, Matusalén. Allá en Jerusalén está ese árbol. Pero las semillas nos traen algo muy interesante para pensar. Semilla que si está guardada en la caja no tiene resultado ninguno, no sirve ni para comida. Pero si encuentra condiciones adecuadas en algún lugar, esa semilla germina, crece y produce frutos. Jesús decía que la semilla del trigo produce 100, 60 y 30. Inteligencia artificial me dice, entre 30 y 50 es una buena espiga de trigo. De una semilla, 30 y 50.
Nosotros acá tenemos un sembrador muy interesante, Dios. Un sembrador que es generoso. Yo guardo mis semillas, cuido dónde las voy a poner porque sale caro. Pero Dios es un sembrador generoso que tira por todos los lados. Y las semillas caen ahora sí en diferentes tipos de suelo y Jesús aprovecha eso para hablar. El sembrador tiene semillas en abundancia. No guarda para plantar después. Aprovecha y la tira por todos los lados. Confía en el potencial que esa semilla tiene en sus manos. Si digo el amén ahora, ya tenemos algunas lecciones para aprender. Y una fue la de Isaías que vimos antes, dice así: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan la semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también, ¿y cómo sigue la historia? Mi palabra no vuelve vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual envié. Allá atrás hay libritos para niños, un jardín de historias bíblicas. Y ese librito tiene historias de toda la Biblia, las historias más importantes que muestran el amor de Dios. Esa es una semilla que ha dado mucho potencial en todo el mundo. Y por eso la Fundación Patrimonio Luterano ha hecho traducciones de ese librito y ha esparcido por todo el mundo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Puede ser que no germine ahora en el primer momento, pero germina después. Nosotros acá en el colegio tenemos algo interesante que son clases de educación cristiana. Y cuando los alumnos llegan en quinto de primaria, como está Emi, y empiezan a trabajar con el pastor el contenido de la Biblia, les llama mucho la atención, y a mí me llama la atención, el grado de conocimiento que tiene de las historias bíblicas. La historia bíblica, por más que a veces no me trae al culto necesariamente, pero me queda en mi cabeza y trae valores, trae la relación de un Dios que nos cuida, de todo el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y esas semillas, nosotros no sabemos qué va a pasar. El año pasado, por ejemplo, 2 alumnas que estudiaron acá, prácticamente 16 años, ya estaban en la universidad y pidieron para entrar a la iglesia para ser bautizadas. Una semillita que a través del tiempo empezó a germinar. La palabra de Dios, así como la semilla, fue diseñada por el Creador, fue inspirada por Dios para germinar. Y eso es tal vez el gran desafío que tenemos nosotros como iglesia. La semilla tiene que estar en condiciones, no puede estar guardada dentro de un paquete de nylon. Por eso la palabra tiene que ser comunicada de forma clara a la gente. Tiene que llegar como respuesta a las preguntas que hacemos el día de hoy. Pero quien trabaja para germinar eso y hacer con que pueda crecer como una planta es el propio Espíritu Santo. Está escrito en 1 Corintios: nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja de una manera sobrenatural en todas las cosas que aparece la palabra de Dios. Por eso tenemos que también ser generosos con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, Biblia tenemos de cantidad. Hay acá una casa llena de cajas de Biblias. Hoy la Biblia tal vez sea el libro más fácil de ser accesado, porque tenemos condiciones hoy de mirar la Biblia en el propio celular. Podemos ver traducciones de la Biblia por internet, o sea, cantidad de Biblias. Pero también hay algunas amenazas que están en el momento de hoy. Jesús, cuando habla de las amenazas, dice: porque vienen los pájaros y se los llevan, porque viene el calor y como no tenía raíz, achica la planta. Crecen los chullos al lado de la planta y la hacen ahogar. Esas son amenazas.
¿Cuáles son las amenazas para la palabra de Dios el día de hoy? Y hay varias. Nuestro reloj, el tiempo. Hay tantas otras cosas en el día de hoy, tantas oportunidades que tenemos, sea por tecnología, por cosas para hacer, que nuestra dedicación, nuestra concentración para las cosas de Dios a veces pasa a ser limitada. Pero nosotros también somos suelos diferentes. Cada uno de nosotros acá tuvo una historia diferente, una familia diferente. Y mismo a veces cuando somos hermanos, miro acá por ejemplo Lucas y Mateo, dos evangelistas en la misma familia, pero cada uno de ellos, por más que sean hermanos, tiene historias de vida diferentes, pasaron por etapas diferentes en su vida. Y eso genera también que la semilla del Evangelio crezca de manera diferente. Cada uno de nosotros estudió tal vez en colegios diferentes. Y acá el gran desafío en Uruguay es cómo llega la palabra de Dios a un alumno de una escuela pública donde no se puede tener. Y a veces incluso en literatura, en el liceo, depende del profesor. El profesor, en lugar de mostrar una Biblia viva, una Biblia real, empieza con otros cuentos y acaba perjudicando lo que es la propia palabra de Dios. La Biblia necesita llegar a la vida de las personas. Semana pasada con Valeria en Chapicuí empezamos a armar un proyecto ahora para el mes de agosto. Chapicuí es un pueblo de ese tamaño, ¿no? Tenemos condiciones de visitar todas las casas de todo el pueblo. Y tenemos condiciones de llevar Biblia para todas las casas. No sabemos bien cómo vamos a hacer. Tal vez vamos a necesitar de voluntarios para caminar todo un día por allá. Pero la palabra de Dios necesita ser sembrada, necesita ser llevada adelante. A veces la palabra puede ser quedar en el camino y esa palabra más adelante tenga su resultado. ¿Por qué? Porque la semilla tiene ese potencial. La semilla no hace un esfuerzo para crecer. Ella crece porque es parte de su naturaleza. Ella va a germinar cuando encuentre las cosas adecuadas. Asimismo, la palabra de Dios también tiene eso. Pasa por favor la próxima. Una estatua sobre el sembrador. Algo sencillo. Una persona limpiando las hojas en ese lugar. Y la próxima. Con la luz, la cosa queda diferente. Lo que antes veíamos como manchas en la pared, hoy vemos la tarea del sembrador. Lo más interesante es que ese Dios generoso, que esparce semillas, que nos ayuda a hacer suelo fértil, adecuado, ese mismo comparte su responsabilidad con nosotros. Nos invita a hacer eso, especialmente en las noches oscuras, cuando a veces las cosas se complican en la vida de las personas. Dios nos invita a compartir la palabra. Hace un tiempo llegué acá una tarde de un sábado y traje mi Biblia desde casa, era una otra. Estaba un grupo de alumnos sentado ahí en el murito de adelante esperando para la camioneta para ir a jugar el fútbol. Y casi nunca cargamos la Biblia, nunca venimos porque acá tenemos Biblias, pero fue interesante el hecho de llegar con una Biblia. Los alumnos me miraron medio raro, pero dio la oportunidad de abrir la Biblia y yo no tenía nada preparado y algunos empezaron a preguntar con curiosidades. Hace ya mucho tiempo eso. Pero nosotros somos sembradores que tal vez, depende del contexto, llevar la Biblia provoque un rechazo. Pero nosotros también tenemos la Biblia acá. Y tenemos la oportunidad de sembrar la palabra del Evangelio a través del testimonio, a través de nuestras actitudes, a través de cosas sencillas que tengamos ahí. Dios nos desafía a ser generosos. Y bueno, ustedes están desafiados también a compartir esa palabra de Dios. Gracias a Dios,
essa semilla germinou em nossa vida, graças a Deus, podemos compartilhar essa responsabilidade de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus assim nos ajude com criatividade a esparramar semillas da palavra de Deus. Amém.